La clasificación de Kennedy. Existe 65.000 combinaciones probables de pacientes de dentúlos parciales, por lo tanto es necesario clasificarlos. Existe 4 clasificaciones que son o fueron potencializadas con las reglas de Applegate, ¿no? Y esto ayuda a que se pueda hacer un diseño de mejor calidad, ¿no? Un diseño del aparato removible dependiendo de la clasificación EDEM. Existen 4 clasificaciones. La clase 1, el paciente no tiene dientes en la parte posterior de los 2 lados. En la clase 2, el paciente no presenta dientes en la parte posterior solo de un lado. En la clase 3, el paciente no presenta dientes intermedios, es decir, que existe dientes en la parte de adelante y dientes en la parte de atrás. Y la clase 4, el paciente no presenta dientes en el segmento anterior. Las reglas de Applegate ayudan a la clasificación de Kennedy. La primera regla habla de que la clasificación de Kennedy debe estar hecha o realizada posterior a las extracciones, ¿no? Es decir, que si algún diente o varios dientes no son buenos pilares, pues, primero habrá que extraerlos para posteriormente definir la clasificación de Kennedy. La segunda regla habla que si un tercer molar no está presente y no se va a reemplazar, entonces el tercer molar no se tomará en cuenta como espacio edéntulo. Si es que el tercer molar, esto habla la tercera regla, si es que el tercer molar está presente y va a ser usado como un pilar, entonces sí se tomará en cuenta para la clasificación. La regla número 4 habla de que si un segundo molar se ha perdido y no va a ser reemplazado, entonces este no debe ser considerado. La regla 5 habla de que el espacio edéntulo más posterior es el que determina la clasificación. La regla número 6 habla de que espacios de edéntulos adicionales al espacio edéntulo más posterior, que es el que determina la clasificación, estos espacios de edéntulos adicionales se denominan modificaciones. La regla número 7 habla de que los espacios de edéntulos no se contabilizan por el número de dientes. Es decir, que si es que se han perdido, por ejemplo, el 11, el 12 y el 13, no quiere decir que hay 3 espacios de edéntulos, sino que este espacio de edéntulo es considerado como un espacio edéntulo. La regla número 8 habla de que la clasificación número 4, es decir, la que no existe dientes en el segmento anterior, esa no tiene modificaciones. Y precisamente no tiene modificaciones porque la regla número 5 dice que el espacio edéntulo más posterior determina la clasificación. Aquí 2 ejemplos de la clasificación de Kennedy. En la imagen superior se puede ver que no existe dientes de un lado en la parte posterior. Esto da la clasificación, que sería una clasificación 2. Anexos a esto existe un espacio edéntulo del lado contralateral. Esto sería una clasificación 2, modificación 1. En la parte de abajo se puede ver la misma situación, es decir, del lado derecho de su pantalla ven que no existe dientes en la parte posterior. Esto determina la clasificación, es una clasificación 2, pero anexo a esto existen 2 espacios de edéntulos, por lo tanto es una clase 2, modificación 2. Existe una clasificación biomecánica de las prótesis parciales removibles, donde existe una prótesis dentomucosoportada, como es la clase 1 y 2 de Kennedy, donde se requiere de retención indirecta. Aquí la selección de los retenedores es crítico, es decir, debe ser seleccionada cuidadosamente. La otra clasificación, la dentosoportada, que es la clase 3 y 4 de Kennedy, no necesita retención indirecta. Esta retención indirecta se explicará más adelante. Y
la selección de los retenedores no es crítico. Y la última prótesis, la mucosoportada, que es una dentadura convencional.